todos los tipos de fobias explicados en 9 minutos. Tripofobia. La tripofobia es el miedo a los patrones de agujeros o bultos. Aunque no es oficialmente reconocida como una fobia, muchas personas experimentan incomodidad extrema al ver superficies llenas de agujeros pequeños, como panales de abejas o esponjas. Este miedo puede provocar náuseas y ansiedad intensa. Aunque la tripofobia puede parecer extraña, es un recordatorio de que las fobias pueden ser tan variadas y únicas como las personas que las padecen. Culrofobia. La culrofobia es el miedo a los payasos. A pesar de que los payasos están destinados a ser divertidos, muchas personas los encuentran aterradores. Este miedo puede surgir de la apariencia exagerada de los payasos, con su maquillaje y sonrisas forzadas. Para alguien con culrofobia, una visita al circo puede ser una pesadilla. La popularidad de películas de terror con payasos ha contribuido a aumentar esta fobia en la cultura moderna. Misofobia. La misofobia es el miedo a los gérmenes y la suciedad. Las personas con esta fobia pueden tener hábitos obsesivos de limpieza y evitar el contacto físico con otros. En la era post-COVID, este miedo ha ganado más visibilidad. Para alguien con misofobia, un simple apretón de manos puede sentirse como un riesgo extremo. Aunque la higiene es importante, la misofobia lleva este concepto a un nivel que interfiere con la vida diaria. Iatrofobia. La iatrofobia es el miedo a los médicos. Tanto niños como adultos pueden experimentar un miedo intenso a visitar al médico, incluso cuando padecen enfermedades graves. Este miedo puede deberse al temor a recibir un diagnóstico negativo o a la negativa a aceptar una enfermedad. Un caso notable es el de Steve Jobs, quien rechazó el tratamiento médico convencional para su cáncer de páncreas y luego expresó arrepentimiento por no haber buscado ayuda médica antes. Hemofobia. La hemofobia es el miedo a la sangre. Los casos graves pueden provocar desmayos al ver sangre, lo cual es inusual en otras fobias. Este miedo suele surgir de traumas infantiles. Curiosamente, muchas figuras históricas han tenido una fuerte aversión a la sangre. La reina Victoria de Inglaterra, por ejemplo, se desmayaba durante sus procedimientos médicos al ver sangre. La hemofobia puede hacer que incluso una simple visita al médico sea una experiencia aterradora. Fobia social. El trastorno de ansiedad social es el miedo a ser juzgado negativamente por los demás. Las personas con este trastorno pueden tener dificultades para navegar en entornos sociales, temiendo el escrutinio de quienes los rodean. Muchos recurren al alcohol para reducir su ansiedad, aunque esto solo enmascara el problema. La terapia es altamente recomendada para quienes padecen de ansiedad social, ya que puede ayudar a desarrollar estrategias para manejar este miedo y mejorar la calidad de vida. Autofobia. La autofobia es el miedo a la soledad. Hoy en día, muchos jóvenes hablan frecuentemente sobre este temor. Las personas con autofobia pueden sentir angustia incluso cuando están acompañadas, temiendo no ser genuinamente amadas o comprendidas. Este miedo puede hacer que las relaciones interpersonales sean extremadamente difíciles. En una era de hiperconectividad, el miedo a la soledad puede parecer paradójico, pero es una realidad para muchos. Glosofobia. La glosofobia es el miedo a hablar en público. Este temor puede hacer que las personas tartamudeen y pierdan su línea de pensamiento. Para evitar parecer tontos, pueden preparar y ensayar sus discursos hasta la perfección. Practicar ejercicios de atención plena y respiración puede ayudar a superar este miedo. En una sociedad donde hablar en público es una habilidad valorada, la glosofobia puede ser un obstáculo significativo para el éxito profesional y personal. Claustrofobia. La claustrofobia es el miedo a los espacios pequeños. Ascensores, habitaciones sin ventanas y automóviles pequeños pueden desencadenar ataques de pánico en personas con esta fobia. Se estima que entre el 5% y el 10% de la población mundial sufre de claustrofobia severa. Este miedo no es solo al espacio reducido, sino a lo que podría suceder dentro de él, como la asfixia. Para quienes lo padecen, la claustrofobia puede hacer que actividades cotidianas sean extremadamente difíciles. Sinofobia. La sinofobia, o miedo a los perros, es una de las fobias más comunes relacionadas con animales. A pesar de que los perros son conocidos como los mejores amigos del hombre, muchas personas tienen un miedo intenso hacia ellos. Esto es especialmente preocupante en países con grandes poblaciones de perros callejeros. Por ejemplo, en India hay aproximadamente 25 millones de perros callejeros. La sinofobia puede hacer que una caminata por el parque sea una experiencia aterradora. Xilofobia. La xilofobia es el miedo a los árboles y los bosques. Este miedo puede surgir de experiencias negativas, como
perderse en un bosque o sentirse abrumado por su inmensidad. Para algunas personas, la simple idea de caminar por un bosque puede provocar ansiedad intensa. Este miedo también puede estar relacionado con dificultades para comprender y procesar experiencias de vida, aunque no se comprende completamente. Es un temor real y paralizante para quienes lo padecen. Astrofobia. La astrofobia es el miedo a los truenos y relámpagos. Tanto humanos como animales pueden desarrollar este temor, que puede ir desde temblores y sudoración hasta episodios de pánico. Algunas personas con astrofobia buscan compañía y seguridad durante las tormentas, necesitando la certeza de que estarán a salvo. Es una fobia que a menudo se supera con el tiempo, pero mientras dura, cada tormenta puede sentirse como el fin del mundo. Ablutofobia. La ablutofobia es el miedo a bañarse, lavarse y limpiarse. Puede parecer extraño, pero para quienes la padecen, el simple acto de meterse en una ducha puede ser aterrador. Aunque saben que su miedo es irracional, no pueden enfrentarlo. Ofidiofobia. La ofidiofobia, o miedo a las serpientes, es bastante común. De hecho, casi un tercio de la población adulta lo padece, y no es de extrañar. Las serpientes tienen una reputación bastante siniestra. Este miedo es tan natural que incluso muchos mamíferos lo tienen. Después de todo, mantenerse alejado de las serpientes puede ser una cuestión de supervivencia, pero para algunas personas, incluso una serpiente en una película puede ser suficiente para desencadenar una reacción de pánico. Aerofobia. La aerofobia es el miedo a volar. Aunque viajar en avión es una de las formas más seguras de transporte, para alguien con aerofobia, cada vuelo es una película de terror. Desde el despegue hasta las turbulencias, cada momento es una prueba de resistencia. Aproximadamente el 60% de las personas con miedo a volar también experimentan otros trastornos de ansiedad. Afortunadamente, hay tratamientos que pueden ayudar, como la terapia de exposición y en algunos casos, medicamentos. Talasofobia. Relacionado pero diferente, la talasofobia es el miedo a los cuerpos de agua profundos. La inmensidad del océano, con sus criaturas desconocidas, puede resultar absolutamente aterradora. Imagina estar en un barco y mirar hacia abajo, viendo solo oscuridad. Para algunos, esta imagen es suficiente para provocar una ansiedad inmensa. Es un miedo que va más allá del agua misma. Es el temor a lo desconocido que yace en sus profundidades. Aquafobia. La acuafobia es el miedo intenso al agua, ya sea en una piscina, un río o simplemente una bañera. Aunque suena irracional, para quienes la padecen, el simple pensamiento de sumergirse en el agua es aterrador. Este miedo puede surgir de malas experiencias pasadas o incluso de factores genéticos. Un 2% de la población adulta en el mundo tiene miedo al agua. ¿Te imaginas evitar la playa por completo? Para ellos no es una opción, es una necesidad. Acrofobia. El miedo a las alturas, conocido como acrofobia, puede convertir una simple subida por unas escaleras en una hazaña digna de Indiana Jones. Mientras que algunos disfrutan de actividades como el montañismo, otros sienten que se les va la vida al subir un piso más. Es un miedo bastante común, y aunque parezca irracional para algunos, es una realidad paralizante para quienes lo padecen. Cerca del 5% de la población mundial tiene acrofobia, así que no están solos en este vértigo perpetuo. Agorafobia. La agorafobia es el miedo a no poder escapar de un lugar que se percibe como peligroso. Imagina estar en un centro comercial abarrotado de gente y de repente sientes que no hay salida posible. Las personas con agorafobia prefieren quedarse en casa y evitar situaciones donde sienten que no tienen control. Es como si tuvieran una alarma interna que se activa al ver multitudes o espacios abiertos. En casos extremos, estas personas pueden volverse prisioneras de sus propios hogares. Aracnofobia. La aracnofobia es ese miedo irracional a las arañas que puede convertir a cualquiera en un acróbata olímpico. Imagina estar tranquilamente en tu sala y de repente aparece una arañita del tamaño de una uña. Las personas con aracnofobia reaccionan como si hubieran visto un monstruo de película de terror. Gritos, llantos y en algunos casos hasta saltos dignos de un récord mundial de altura. En lugares como Europa es bastante común, pero en lugares como Camboya, donde las arañas son parte del menú, este miedo prácticamente no existe. Curioso, ¿verdad?